Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro diario de guerra en su día 16º. Hace ya más de 2 semanas que comenzó la guerra en Ucrania y allí, desde hace 17 días, está Elisabetta Piqué, enviada especial de la Nación y también la corresponsal de guerra de la Nación. Ya cubrió varios conflictos desde Irak hasta los Balcanes. Y en estos diarios nos cuenta cómo es la vida de una Ucrania muy golpeada y cada vez más asediada por la invasión rusa. Buenas tardes, Elisabetta. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo estás? Bien. Un día, como diría, muy productivo y un día, en el cual cada vez es más caótica realmente la situación. Como saben, como ya en realidad habíamos advertido ayer que empezaba una etapa distinta, así ocurrió. Porque la ofensiva se amplió a esta zona donde me encuentro yo, que es la zona occidental, que hasta ahora, bien o mal, había quedado invicta, no había habido bombardeo, pero esta mañana bombardearon el aeropuerto de la ciudad de Lutsk, que está apenas a 100 kilómetros al norte exactamente de Lviv, donde me encuentro yo, y también el aeropuerto militar de una ciudad que queda a 100 y pico de kilómetros al sur, que se llama Franzisk. Y esto es, justamente, hablaba con la persona que me había advertido, que es una persona de Kiev, que como muchísimos de los habitantes de Kiev, huyó para acá, pero no se fue y está ayudando, es un manager financiero de una empresa y está ayudando en el tema logístico, justamente, de todos los que son las provisiones, que ayer decíamos que están llegando desde, por supuesto, Polonia, que justamente estos ataques es para que no puedan llegar estas ayudas, porque llegan a estos aeropuertos. Ayudas que no son solo ayuda de medicamentos, comida, sino también, sabemos muy bien, militares, munición. ¿Y fueron destruidos completamente los aeropuertos? Esto es lo que es muy difícil de saber porque estamos también adentro de una guerra de información. Según los rusos, sí fueron destruidos estos aeropuertos militares. También hubo muertos, 4 muertos, pero esto no es solo la única ampliación de la ofensiva de hoy, sino que también por primera vez fue otra ciudad que hasta ahora había quedado indemne y que se había vuelto un centro, digamos, un hub para los que están escapando, que es Dnipro, los que están escapando sobre todo del sureste, ¿no? Que es la zona desde el principio más conflictiva. Dnipro está al sureste de Kiev, también fue bombardeada. Fue bombardeado un jardín de infantes, por suerte vacío, porque sabemos que desde hace 16 días las escuelas están cerradas en todo el país. Y sigue este sitio. Elisabetta, recién me decías que es muy difícil saber cuál es el verdadero impacto de los ataques de hoy sobre los aeropuertos de estas ciudades cercanas al Lviv. Esta niebla de la información confusa permea en todos lados de la guerra. ¿Cómo viven los ucranianos eso? ¿Cómo saben qué es lo que verdaderamente está sucediendo en esta guerra que golpea a su país? Lo viven con este espíritu, como te decía, que sigue impresionándome todos los días, de decir, nosotros vamos a ganar, nosotros tenemos razón, los invasores son ellos, pero te digo, para darte una idea, y contaré una anécdota, pero yo esta mañana me desperté y fui a desayunar. Como saben, estoy en este seminario greco-católico y me siento en la mesa con los curas y me dicen, ¿no escuchaste la sirena de las 4 de la mañana? ¿Hubo sirena? Sí. ¿Bajaron al refugio? Sí. Pensábamos que la escuchaste y no querías venir. Y yo la verdad que no escuché nada. Estaba frita. Exacto, no escuché nada, pero bueno, esta sirena otra vez hoy sonó a las 11:15 y para que se una idea, son las 10:30 de la noche, toque de queda, etcétera, y aún yo y ni nadie entendió si estas sirenas fueron porque era, la batería antiaérea, que por supuesto en Lviv, que
que disparó o que alertó, que si pasó un avión, o sea, no se sabe. Las agencias de noticias dijeron que aviones rusos habían sobrevolado el Lviv. Sí, pero teóricamente sobrevolado es muy extraño porque se supone que también este ataque que hubo en Lutsk, y esta es otra novedad de la jornada, viene de Bielorrusia, del norte, y es en estos momentos que desde el gobierno ucraniano dicen nos están por invadir los bielorrusos. Como saben hoy, el presidente de Bielorrusia, aliado de Putin, vasallo de Putin, fue a Moscú. Entonces acá la sensación que hay en mucha gente en esta guerra de información, porque muchos dicen que son los ucranianos en verdad que atacaron a los bielorrusos, es decir, hay una guerra de información, de propaganda, que es muy difícil entender qué pasa, pero la información de esta noche, y lo dijo el gobierno ucraniano hace poco, pero también lo está diciendo el Pentágono, es que Bielorrusia está por invadir. Entonces, lo que aquí se teme, todos están seguros, primero de todo, que estas negociaciones diplomáticas no van a ir a ningún lado. Todos recuerdan la historia, recuerdan a Bismarck, que decía, el famoso canciller Bismarck alemán, que decía, las negociaciones que se firman, que hay normalmente los acuerdos que hay con Rusia valen menos que el papel en los cuales se hace. Es decir, nadie cree en Ahora, Beta, si los ucranianos no creen que estas negociaciones tan tenues que están comenzando vayan a tener éxito, primero, ¿cómo creen que va a terminar esto? Y segundo, ¿cuánto creen que va a durar la guerra? Entonces, lo que acá sigue siendo muy impresionante es ver los ucranianos que saben que son David contra Goliat, pero que creen que ellos van a ganar a la larga. Dicen que ellos son un pueblo que desde siempre ha estado en guerra, y que antes o después van a ganar, que esta es su tierra, que esta es una lucha por la libertad, por la democracia. Ellos realmente están convencidos de que están en la parte de los buenos y están convencidos que ellos van a ganar. Así que es muy impresionante también eso, y no importa si va a ser en 2 meses, 3 meses o 6 meses. Es bastante impresionante esto. Y por ejemplo, en Lviv y toda la zona occidental, ¿cómo se vivieron estos ataques? Porque hasta ahora lo que vos contabas es que la sensación en Lviv era de cierta seguridad, pero esto un poco quiebra eso, ¿no? Quiebra absolutamente, y hay como esta actitud de decir, de resistencia, de decir, esperemos. Porque, como decíamos ayer, Lviv, el centro histórico Patrimonio Mundial de la Humanidad declarado por la UNESCO, estos edificios de arquitectura austrohúngara, iglesias milenarias, dice, la actitud es, esperemos que no bombardean acá, pero están, y todos recuerdan, nosotros estamos en guerra hace 8 años, en verdad, y justamente hoy que estuve en el cementerio, que es una especie de Père Lachaise del Lviv, porque es enorme, es tipo museo, porque están enterrados varias figuras de la cultura, poetas, etc. Hay una parte que es verdad, se está ampliando de muertos con la Cruz 2022, pero hay muchos muertos de los últimos 8 años. Entonces ellos también dicen, nosotros... Es verdad, esto es mucho peor, están destruyendo, están viendo las imágenes espantosas que están llegando de ciudades como Mariupol, que decían la ciudad de María, mártir, hablan de 1.700 muertos, llegan las imágenes de estas fosas comunes, es decir, están impactados, pero es impresionante cómo ellos dicen, bueno, destruirán esto, y le creen a Zelensky, que como decíamos, como venimos diciendo desde varios días, este comediante por el que nadie, digamos, daba mucho hasta hace poco, que realmente se ha vuelto un líder que les dice,
nosotros vamos a reconstruir todo lo que destruyan y que no piensa absolutamente rendirse y aunque muchas diplomacias occidentales quieren que esto se detenga porque temen una guerra nuclear, se habla de ataques químicos, es decir, realmente el escenario de caos que estamos viendo es terrible como nunca se ha visto. Piensan que no tienen que ceder nada, aunque se habla de que Zelensky podría ceder Crimea, que podría ceder el Donetsk, se habla de un escenario de una Ucrania partida en dos. Ellos dicen, Zelensky no vamos a ceder ni un centímetro. Sobre todo Sí, Crimea. Crimea es algo... Vos contabas mucho en los últimos días sobre los carteles, ¿no? Con mensajes furiosos contra Putin, que muestran el desprecio de los ucranianos por Putin. Ahora, ¿cuál es la sensación de los ucranianos con los rusos de a pie, digamos? ¿Tienen el mismo odio que destinan a Putin o tienen otra mirada sobre los rusos? Mira, acá justamente hoy me hablaba mucha gente de esto. Siempre hubo una gran diferencia entre la Ucrania del oeste y la Ucrania del este. La Ucrania del este más, digamos, más sometida era todo, como sabemos, una ex república soviética, pero en esta parte donde estoy yo, que es la famosa Galicia, con muchos polacos, es decir, siempre acá hay una complejidad enorme, están los tátaros, los polacos, los cosacos, y lo que justamente en la parte del este son todos mucho más bilingües y rusófonos, acá menos, pero lo que sorprende aquí en Galicia, que siempre fue más acá hubo muchísima gente que me contaba que tiene los padres que durante el dominio soviético fueron enviados a Siberia, perdieron sus casas, es decir, lo que ellos ven es que ellos nunca pensaron que la parte oriental, que es la que Putin siempre consideró suya, están luchando como nunca en Kharkiv. Kharkiv todavía no cayó, Mariupol arrasada, pero está en el este con muchos rusos, Odessa con muchos rusófonos. Ellos dicen, ellos también, desde lo que pasó en el 2014, ellos fueron cambiando y mismo porque se dieron cuenta que estas dos microestados del Donbass, estas repúblicas populares, se convirtieron en pseudo dictaduras y ellos dijeron, nosotros no queremos eso. Y por eso están luchando, esto es lo que están explicando. Entonces, lo que hablan, dicen, nosotros, los rusos, nosotros tenemos amigos rusos, etcétera. La verdad que hablar de odio, pero la verdad, por otro lado, por supuesto, el dominio soviético, sobre todo en esta parte, fue muy sufrido, hubo una hambruna terrible, hubo muchísimos deportados, así que es una herida abierta el tema. Ellos se creen, porque uno de los argumentos de Putin y de cierto sector de Rusia es que los ucranianos y los rusos son el mismo pueblo, tienen la misma raíz cultural, idiomática, histórica. ¿Ellos comparten esa mirada, por ejemplo, en Lviv? Absolutamente no. Justamente hoy hablaba también de ese tema y una persona me explicó perfectamente esto que a veces uno no entiende. Y él decía justamente que fue en Kiev donde empezó el Rus, que después se llamó Rusia. Claro. Pero eso fue antes. Y él me decía que él solía explicarlo así. Rumania, otro país vecino, el nombre viene de el Imperio Romano, que está en Roma. Claro, claro. Y Rusia viene del Rus de Kiev. Entonces, lo explican así, dicen que obviamente toda la lectura que hace Putin es totalmente falsa. Ellos dicen que aquí en Kiev fue donde nació el Rus, que después pasó a ser la Rusia, es decir, que ellos son anteriores.
Y hablan justamente, como te decía antes, de esta cosa que ellos finalmente van a ganar, es porque ellos dicen, nosotros venimos luchando desde hace mucho tiempo y vamos a ganar. Y entonces todo este tema histórico lo tienen muy presente y hablan justamente de cómo durante la Unión Soviética hubo un intento justamente de cancelar toda esta identidad ucraniana que ellos dicen, aseguran que es mucho más antigua que todo lo que es el imperio ruso que vino después, según ellos. Es decir, que es ¿Y cuál muy, es muy... la mirada que tienen con Occidente? ¿Qué piensan de la actitud de Europa y Estados Unidos hoy? ¿De la asistencia? ¿Les parece suficiente, insuficiente? ¿Qué esperan? Ellos se sienten totalmente Occidente, se sienten Europa. Hoy que también estuve en este lugar donde fabrican las molotovs, pero también fabrican remeras, siempre con los mismos insultos, pero también alentando, ¿no? Combatan como los ucranianos, ellos se sienten los combatientes y ellos se sienten que ellos están defendiendo los valores de Europa. Ellos dicen, si nosotros finalmente perdemos, pierde Europa, pierden los valores occidentales, pierde la libertad, pierde la democracia, pierde la libertad de expresión, porque dicen, lo otro es dictadura, es propaganda, y dice, no me acuerdo, un cartel, salven la libertad de Ucrania, salven Europa. Ellos se sienten totalmente occidentales y, como ustedes saben, Zelensky sigue, más allá de que ha logrado algo que nadie nunca pudo haber pensado hace 2 semanas, o sea, la situación de asfixia económica, que estas sanciones que nunca nadie pensaba, bueno, esto que ha logrado, él quiere más. Él quiere más, quiere sobre todo por la no-fly zone. Pero lo que argumenta Occidente es que de imponer esta zona de exclusión aérea, si pasara un avión ruso, Occidente se vería ante la obligación de bajarlo. Por lo tanto, inmediatamente se desataría una guerra mundial. Como dijo Biden hoy, hace unas pocas horas, una tercera guerra mundial. ¿Los ucranianos qué piensan de eso? Creo que están más allá las cartas están echadas, más allá del bien y del mal a este punto. Se dan cuenta, lo que te decía antes, que también esta entrada ahora en juego de Bielorrusia, que dice ahora que invade Bielorrusia, que acusa a los ucranianos de haber disparado hacia allá. Creo que bien o mal, creo que, como te digo, están como entregados a que pase lo que pase y que ellos son el símbolo y que si pierden ellos, pierde Europa y estos valores. Y por otro lado también hay quien te dice que, bueno, es muy difícil. Ellos se dan cuenta que han logrado una cierta unidad dentro de todo, de la OTAN, pero también saben que, por ejemplo, Alemania todavía no cortó del todo el tema del gas, saben que hay mucho negocio en juego, entonces también son muy críticos, saben también que Hungría sigue apoyando a Putin, pese a ser parte de la OTAN y de la Unión Europea, pero y se dan cuenta que esto es, por otro lado se dan cuenta que están bajo la lupa de todo el mundo, y que bien o mal, más allá de, yo creo también, ¿no? que la OTAN trate de evitar una conflagración mundial en los hechos, con este envío de armas, con estos, que hoy además habrán visto este dron que cayó en Croacia, es decir, realmente cualquier pequeño acto en cualquier momento puede, porque también esta parte que bombardearon hoy al norte y al sur del Vil, acá estamos a 70 kilómetros de Polonia. Claro.
y entonces hoy decían que estaban los misiles Patriot listos, es decir, hay bases de la OTAN en Polonia, o sea, esto es un polvorín, Cuando más estuviste en allá. Varsovia hace 2 o 3 días, ¿había sensación de que ellos podían ser los siguientes? Absolutamente sí, están todos, porque ahí también recuerdan lo que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, que Varsovia fue arrasada no solo por los alemanes, sino también por el ejército, por la Armada Roja. Entonces, ellos también están totalmente preocupados. Estaba toda esta discusión del envío de 28 aviones caza MiG de fabricación soviética que tiene todavía Polonia, y que, claro, el tema es que los pilotos ucranianos sabrían manejar estos aviones caza soviéticos, pero no otros. Entonces, hay mucha preocupación con eso. En un momento, Polonia dijo que estaba dispuesta a enviar estos aviones MiG a la base de Ramstein en Alemania, si Estados Unidos le daba los aviones F-14. Es decir, la situación creo que es cada vez más compleja. Más días pasan que acá están convencidos de que las negociaciones son solo en realidad las supuestas negociaciones diplomáticas son solo intentos de Rusia de tener más tiempo, de seguir destruyendo, porque estamos viendo estas rondas de negociaciones en las cuales no hay ninguna tregua, y siguen con digamos, también lo peor de todo, esto de que están matando más civiles que soldados en esta guerra. Exacto. Entonces es muy lógico que acá no crean absolutamente en las negociaciones. ¿Cómo puedo creer en negociaciones si están bombardeando hospitales? Que ahí también está la guerra de información que decíamos ayer, ¿no? Así que la situación está cada vez más complicada, pero yo percibo una sensación de por lo menos de los que se quedaron acá y que están organizándose y que están con la moral, como te decía también ayer, bien o mal en alto, de que, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y que si nada, mucha preocupación Elisabetta, también en una última Chernobyl. pregunta porque se nos acaba el tiempo. ¿Hay desabastecimiento en Lviv? Ya la semana pasada nos había contado que en Kiev empezaba a escasear la comida. ¿Y en Lviv? Mira, al momento nada trágico, para nada, en el sentido de que comida hay. Sí empieza a escasear también aquí el tema de la nafta. De la nafta están vendiendo solamente 20 litros, porque ahora no me acuerdo exactamente, porque los blindados ucranianos necesitan también, entonces se está racionando a la gente. Entonces también preocupación sobre todo por el tema de la nafta. Después sí hay ciertas cosas que quizás se consiguen menos, pero al momento el tema comida, y además recordemos, hay un montón de ONGs que han entrado, que están en la frontera, pero que han entrado también, y no he visto aún escasez de comida aquí. Elisabetta Piqué, muchísimas gracias. Esperamos que termines bien el día, que puedas descansar y que si suenan las sirenas, esta vez bajes al refugio, no te quedes dormida. Te escucho bajo. Y nos volveremos a encontrar nuevamente acá en este chat el lunes. Hoy fue el día 16, el 16º. Nos volveremos a encontrar el lunes. Los esperamos a ustedes. Elisabetta, que descanses esta noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego.